Bueno, pues nada, compañeros, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Tuvalu. ¿Cómo estáis? Gracias, ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Bueno, para quien no os conozca, evidentemente, vamos a hacer primero de todo las pertinentes presentaciones de esta charleta que pretendemos desarrollar durante un ratito, si os parece. Tenemos aquí debajo de mí, por empezar por algún lado, a Iván Vega, que si no lo conocéis, Iván Vega es el alma mater del cuaderno de Joan Seguidor, y entre otras muchas cosas, bueno, pues es un dominador de la actualidad ciclista, un dominador de la historia ciclista. Iván es escritor, Iván es periodista. Bueno, de hecho, todos los que estamos aquí creo que tenemos que ver con el mundo de la comunicación de una u otra manera. Y entonces, Iván, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Vale? No sé si tienes algo que añadir de todo esto. Está perfecto, gracias. Muy amable. Por seguir por arriba, tenemos a Gonzalo Díaz Bonet, que os va a sonar rápidamente porque es el fundador del Tío del Mazo. ¿Vale? El Tío del Mazo, como sabéis, es una plataforma de venta y personalización de equipación ciclista, entre otras cosas, pero yo realmente lo conocí como un auténtico gurú de la información que tiene que ver con el ciclismo en sentido amplio. Y para nosotros, repito, es un placer tenerte. Gonzalo, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por organizar cosas tan chulas. Muy bien, y por último, y no por ello menos importante, como decía aquel, tenemos al que intuyo es el Benjamín de la charla, David García Gómez, y repito, y no por ello menos relevante, porque seguro que a pie de puerto os suena a todos, si sois aficionados al ciclismo, realmente una referencia a nivel nacional en todo lo que tiene que ver información sobre ciclismo y actualidad ciclista en YouTube, en Twitch, etc, etc, etc. David García Gómez, gracias por estar aquí, un placer enorme. Muchas gracias por la invitación, Diego. Sí, lo único de lo que estoy de acuerdo es que soy el Benjamín. Lo demás lo iremos viendo. Sí, bueno, luego haremos, luego compararemos. Entonces es que te conservas muy bien, David. Ya está. Yo solo os digo que los de Pedal Vintage me invitaron a un podcast del Tour del 92 porque lo viví en directo y lo recuerdo perfectamente, con lo cual yo creo que ahí temporalmente ya estoy ubicado. Bueno, estaremos ahí, Iván. Muy bien, pues nada, si os parece, aquí no hace falta pedir turno ni nada parecido, obviamente. Entonces, yo lo que os planteo es charlar un poquito de ciclismo, hablaremos del Tour de Francia, pero yo os lanzo un órdago, ¿vale? ¿Cómo veis las grandes vueltas a fecha de hoy? Es decir, yo os comparto un poco desde mi punto personal, ¿vale? A mí cada vez me aburren más, ¿vale? O sea, yo he sido, no sé si vosotros coincidís conmigo, yo he sido de los de pasarse delante de la pantalla 21 jornadas de gran vuelta, 4 horas al día delante de la pantalla y estoy aburrido. No sé si alguno pensáis lo mismo. ¿Cómo lo veis? Sí. Si quieres yo me tiro a la piscina. Yo estoy de acuerdo. Esto es algo que se está hablando mucho en las últimas temporadas sobre todo y yo creo que hay que hacer algo. Nosotros en el canal muchas veces hablamos de que al final el interés es fundamental para que esto funcione. O sea, sin el interés un deporte pues se queda en lo que es el deporte, pero el espectáculo no vendería. Y creo que hay ejemplos, creo que hay otros deportes en los que se han tenido que tocar ciertas cosas para que el interés vuelva y por determinadas circunstancias, no sé muy bien cuáles, es verdad que las grandes vueltas están teniendo algo menos de espectáculo en las últimas temporadas. Tampoco habría que cambiarlo todo, o sea, no hay que ser destructivo, no hace falta acabar con las grandes vueltas e inventarse una cosa nueva, no es eso el problema. Pero sí es verdad, en la comparativa con otras carreras como las clásicas, evidentemente salen perdiendo, además ahora con los corredores que tenemos en las clásicas, pero hay algo dentro del conformismo, dentro de la velocidad a la que se rodea actualmente en el pelotón y lo que eso imposibilita que haya ataques, hay algo que está como acabando en cierta manera con el espectáculo durante las grandes vueltas. O sea, ¿coincidís de alguna manera, Iván, Gonzalo, en que cualquier tiempo pasado fue mejor en este sentido? Dale tú. No, perdona, Gonzalo, disculpa. No, yo por discrepar un poco, solo en parte, porque no voy a defender el último Giro, por ejemplo, que fue un poco, como se ha comentado, un poco quizás más aburrido. Sí, no, o sea, quiero decir, ha habido tours como los de Froome con un dominio terrible, una época en la que Froome dominaba con el Sky, o Armstrong con el Just Postal,
que no han sido más divertidos que los que tenemos ahora. Y bueno, creo que sí que hay etapas buenas dentro de las grandes vueltas, sí que hay corredores buenos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice a pie de puerto, que claro, en comparación con las clásicas pierden un poco, pero también tenemos una contrapartida, que tenemos una generación de corredores muy atacante que hacía mucho tiempo que no veíamos. Que son los de las clásicas que también van a las grandes vueltas, cierto, pero están en las grandes vueltas, ¿no? Tenemos una forma de correr de Pogačar, de Van Aert, de Van der Poel, que no la veíamos desde hace muchísimo tiempo y que hace que pues las grandes vueltas recuperen interés, o por lo menos la primera semana del pasado Tour de Francia fue muy interesante. Luego se retiraron estos corredores de clásicas, dejó de ser unas clásicas para ser una gran vuelta, pero hay cosas muy interesantes. Lo que pasa es que en España también adolecemos de una cosa, que es que si no hay un campeón español, perdemos el interés por un deporte. Aquí somos aficionadísimos al bádminton desde que tenemos a Carolina Marín, cuando ni que existía ese deporte, y ha pasado con el Fórmula 1, pasó. Los tiempos de Indurain, que no volverán, porque un dato, en las etapas del Giro de Indurain llegaron a tener 7 millones de audiencia en España, 7 millones. Ahora y había auténticos bodrios también en ese Giro, o sea que no, lo que pasa es que se nos olvida. Totalmente. Entonces la falta de un campeón español en España nos hace que nos damos de un ciclismo que en realidad sí está viviendo una edad de oro, más en las clásicas que en las vueltas, por supuesto, pero que sí tenemos una generación de corredores muy atacantes. Otra cosa es que motiven o no a la afición española. Oye, y ahora que hablas de ese seguimiento, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Es un seguimiento? Bueno, nosotros somos unos chalados de la bici y evidentemente, joder, si decimos, bueno, estamos viviendo una época de oro del ciclismo, ¿eso trasciende en la gente que no es tan aficionada? Lo que has comentado, Gonzalo, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos un país tradicionalmente anclado en las vueltas de 3 semanas, no contamos ahora mismo con una figura dominante en ese sentido. ¿La gente tiene el interés? O sea, ¿ese interés que tenemos nosotros trasciende fuera de nuestro gueto, de alguna manera? Yo, si me permitís, sobre esto que comentáis, os diría que aquí quien puede opinar con mucho criterio, y lo ha hecho más de una vez, es, por ejemplo, Carlos de Andrés, ¿no? Que maneja, por ejemplo, audiencias de clásicas y audiencias, incluso él conoce las audiencias que tiene Eurosport, y audiencias de televisión española, ¿no? Y cuando el contenido ciclista da el salto, por ejemplo, del teledeporte a la 1. Y está claro que en este país, como él bien dice, están el Tour, la Vuelta y luego todo lo demás. Otra cosa es que a nosotros nos guste más y que lo disfrutemos o que vendamos que el espectáculo es mejor. Que todo es discutible, porque al final creo que no vemos las grandes vueltas con los ojos que merecen. Es decir, las grandes vueltas es una sucesión de etapas, una partida de ajedrez entre unos cuantos favoritos, en las cuales también tienes que quedarte con la esencia del día a día. Es decir, el hecho de que hayamos pasado unos tours horribles con Chris Froome no significaba que a diario viésemos espectáculos con Peter Sagan, con Michael Matthews y con otros corredores que sí que daban la medida de etapas tomadas como pequeñas clásicas en sucesión, aunque en la general no ocurriese nada, ¿no? Entonces, dicho esto, el interés por las clásicas en España se ha reforzado, está claro, pero sigue estando muy lejos de las grandes vueltas. De hecho, solo tenemos que ver cuando, por ejemplo, los grandes diarios, y no estoy hablando ya de prensa deportiva, estoy hablando de una vanguardia, de un mundo, de un país, envían o tienen páginas de ciclismo a diario, y es durante el Tour de Francia y algo durante la Vuelta a España. En una clásica es más complicado, ¿sabes? Es decir, el chip sigue estando muy, muy cargado hacia las grandes vueltas. Y volviendo a lo que comentabais antes sobre cualquier tiempo pasado fue mejor o no, bueno, lo podemos tener idealizado, pero yo creo que cada tiempo tiene lo suyo y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y no olvidemos que en los años 80 había bodrios. Yo recuerdo etapas de los Tours de Indurain a Butano ponerse negro porque nadie pagaba. Porque decía que era una vergüenza, que nadie arriesgaba, que no sé qué, que... Pues oye, tendríamos que recordar, y eso hace 30 años, que es el ciclismo ese que tenemos tan idealizado, que yo lo tengo idealizado, ojo. Sí, bueno, me imagino, de hecho, que no sé qué os parece, ¿no? Que cuando en la época gloriosa de nuestro Indurain, al final
joder, yo si hubiese sido holandés en aquella época, pues diría, joder, esto no hay quien lo aguante, ¿no? Una figura tan dominadora y tan bloqueadora de las carreras, ¿no? Sí, tienes razón. Como nos pasa con nosotros con el resto, ¿no? O como nos puede pasar con Pogačar ahora mismo, ¿no? Que de momento parece imbatible, ¿no? Pues nos puede pasar. Pasa que Indurain sí que es verdad que tuvo unos cuantos rivales que se armaron de valor y le atacaron, incluso a sabiendas de que era imbatible, ¿no? Pero lo intentaron, eso sí que es verdad, ¿no? Yo recuerdo tours en los que Chiappucci a nivel individual, en otro Tony Rominger y sobre todo la 11 como grupo, a Indurain no lo derrotaron, pero bueno, dieron la vidilla y dieron la medida de una carrera muy bonita. Yo eso que decía Iván de los grandes medios de comunicación hablando de ciclismo, teniendo páginas especializadas en ciclismo, creo que eso es lo que decía antes Gonzalo, ¿no? Yo que he estado dentro de un medio de comunicación a nivel nacional, muchas veces la agenda la marca el español que va a hacer algo o el deporte por su importancia, ¿no? Es decir, el fútbol, sea el partido que sea, va a estar ahí, ¿no? El baloncesto un poquito por debajo, pero en el resto de deportes, y creo que el ciclismo entra dentro de ese abanico de polideportivo, ¿no? Para un medio de comunicación grande, ahí si no hay una gran figura española es muy difícil que se haga un esfuerzo por hablar de ello, más allá del Tour, que casi creo que es una cuestión cultural de encaja en un momento de vacaciones, no hay otro deporte, tenemos que hablar de algo, hablamos del Tour. Listo, ya está. Totalmente. Y hay otra cosa, lo que decías, de qué trasciende o no trasciende fuera de nuestro mundo, de nuestro gueto de aficionados, donde sí hay muchísima afición, sí hay muchísima locura, pero es un número pequeño de personas, es las anécdotas. Es decir, el otro día se jugó una victoria, piedra, papel o tijera, Pogačar y Mazka, pues eso sale, te puede salir en el telediario. El taponazo que se llevó Girmay en el Giro, que es una noticia realmente muy curiosa, ¿no? El corredor tiene que abandonar, no por caerse, no por estar enfermo, sino porque el tapón de una botella le da en el ojo. Esas historias son las que trascienden las anécdotas. Que yo eso cuando me lo contaron no me lo creía, que iba a abandonar el Giro por reventarse el ojo con el tapón, la verdad. Muy curioso. Por lo menos una excusa para hablar de ciclismo entre comillas, ¿no? Ahondando en lo que estáis comentando y enfocando un poquito el camino hacia el Tour que empieza en 10 días, no sé si os dais cuenta, pero por primera vez en muchísimos años el ciclismo español va a ir sin nadie. Sin nadie, bueno, sin ninguna baza. O sea, a ver, ciclistas sabrá, pero ¿cuál será su cometido y cuáles son sus opciones reales? Ojo, es que va a ser el primer año que, por ejemplo, no vaya a estar el Tridente Valverde Contador Pubito, por ejemplo. Va a ser duro de vender. Solo Enric Mas, poco más, ¿eh? Es que la presión, además, ese es el problema que tiene, ¿no? Que tiene esa presión, además, él añadida de tener que ser ese baluarte del ciclismo español, El Salvador, ¿no? Y eso le va a pasar factura, seguro. Y un tío que la gente le atiza a conciencia, o sea que no va a ser nada sencillo. Es posible. Y además es que no... O sea, como que vamos perdiendo realmente en las últimas grandes vueltas hasta protagonismo, por decirlo de alguna manera. No solo nombres candidatos a, sino protagonismo, ¿no? Es decir, en el último Giro, bueno, por ejemplo, con Landa ha estado la cosa mucho más, con Juanpe siendo líder, ¿no? Y eso ha sido un rara avis. O sea, de repente ha sido Juanpe 10 días líder del Giro de Italia y se ha hablado muchísimo de Juanpe como... Joder, tenemos un ciclista que de repente es líder de una gran vuelta. ¿Esto qué es, no? No nos acordábamos de esto. Como que tenemos que atarnos a algo, ¿no? Claro, sea lo que sea, ¿no? Ha parecido como, joder, ¿esto qué es? Esto es una maravilla. Juanpe, ¿quién es? Juanpe va a ganar el Tour. Y claro, es como, no, Juanpe no va a ganar el Tour. Hay que contextualizar cada cosa y hay que saber por qué está pasando, ¿no? Pero sí, es verdad. Pero efectivamente, apareció el ciclismo en los telediarios, apareció el ciclismo en grandes periódicos, porque, bueno, una persona que no lo sigue habitualmente, de repente que un español sea líder, pues, ¿qué pasaba? Pero es un Tour que además es un poco más complicado, quizás así un poco de vender, que está generando para mí menos expectación que otros años, también porque parece que hay un gran favorito que es difícil de vencer, por lo tanto tiene menos emoción y tiene menos protagonismo español. Con todo, creo que veremos un Tour que puede ser divertido. Más que emocionante. Bueno, divertido. Esperemos, por lo menos que sea divertido. Aunque sea a base de anécdotas, joder. Sí. Bueno, ya que abrís el melón del Tour directamente, ¿no? Vamos a ver. Esto de las etapas tan
tan cortas. Vamos a ver, ¿las etapas se adaptan a la tipología de ciclista que tenemos o es un recurso a la desesperada para ver si hay más espectáculo? ¿Esto cómo lo ves, no? Porque, joder, yo personalmente he hecho en falta... Yo me estoy acordando de aquella etapa famosa, os acordaréis, de Sestrier, no sé si del año 92, puede ser, por ahí. Aquello fue, que fueron 240 kilómetros, 7, 8, yo no sé, una burrada, ¿no? Joder, yo he hecho en falta eso. Eso se ha perdido. ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿hemos llegado a un ciclismo sin marcha atrás en ese sentido o cómo lo veis eso? A ver, porque claro, porque por una cosa, perdonad, porque hay un asunto clave, es decir, por muy potentes que sean los esfuerzos, en 150 kilómetros no te entra una pájara. A ver, los organizadores, yo este tema con Javier Guillén lo he podido tratar un par de veces, creen que el espectáculo es mejor en etapas cortas. Hay que pensar que, por ejemplo, yo recuerdo que la etapa de Sestrier, que tú comentas, está 6 horas delante de la televisión. Desde Liserán, que Chiapucci ya iba escapado, iba descolgando 1 a 1, hasta Sestrier, 5 o 6 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde prácticamente, ¿no? ¿Qué sucede? Que bueno, que hay un concepto que dice que las etapas de 130 kilómetros son mejor que las de 200. Bueno, eso como todo es discutible. Supongo que además son modas. Él incluso Javier Guillén lo justifica diciendo que para él sería mucho más sencillo hacer una etapa de 220 kilómetros porque le daría opción a cubrir más compromisos con el territorio, porque llegaría a más sitios y pasaría por más sitios. Es decir, que no lo hace por un tema económico, de rendimiento, sino que lo hace por un tema de que el producto funciona mejor así. Cuando creo que nos estamos dando de bruces cada año con la sensación de que no funciona mejor, de que al final no es ni todo jugarlo a 240 kilómetros, ni todo jugarlo a 150 kilómetros o a 140. Creo que en la virtud, como todo en la vida, está, o sea, en el medio, como todo en la vida, está la virtud, y que al final tenemos que jugar a eso. Es como, por ejemplo, la completa eliminación de las contrarrelojes. Es que es demencial. No, es que ya es, como Guillem me decía, dice, es que vosotros lo llamáis justicia poética. Hombre, justicia poética es justicia deportiva, dar las mismas opciones a todos los corredores, ¿no? Y eso que aún y todo, perdóname Iván, y eso que aún y todo en la edición de Estetura hay 50 kilómetros, cuidado, que ya es una distancia es un regalo. Exagerada para los estándares a los que estamos habituados. El Giro lo que ¿no? ha tenido, y el Giro era de las que aún, no hace tantos años, el Giro que gana Contador, recuerdo que hubo una Contador de 60 kilómetros, estamos hablando hace 7 años, o sea que todavía había opción a ver otras cosas que no solo etapas en línea y todas cortas o con repechos al final, ¿no? Yo creo que al final tiene que haber un poco de todo y que el ciclismo ha perdido ese norte. Y sobre todo tiene que haber, y supongo que David y Gonzalo estarán de acuerdo conmigo, tiene que haber 2 etapas de decir, aquí tienen que llegar de uno en uno y tienen que borrarse los equipos y se tiene que aislar al líder porque sus gregarios son incapaces de seguirle y no dejarlo todo a ese control numérico que tenemos en el ciclismo, que es, si vamos a tantos patios, yo sé que este tío si me va a atacar le voy a coger a los 100 metros o a los 300. No, tenemos que intentar abrir y sobre todo es eso, poner 1 o 2 etapas de decir, son las etapas. Este Tour tiene muy buenos puertos, tiene buenos encadenados, pero le falta ese kilometraje que digo que echamos de menos tantas veces. Oye, ¿no pensáis que el Tour está... perdóname, Iván. ¿No pensáis que el Tour está perdiendo, en cierto modo, su personalidad? Es decir, digamos que, en cierto modo, el Tour se está españolizando, podríamos decirlo. Está perdiendo un poco... El Giro parece que tiene una cierta personalidad, ¿no? Por muchas cuestiones. La Vuelta a España parece que en su día apostó, bajo mi punto de vista quizás exageradamente, por el tema de los muros al final, etapas ya sabemos de qué tipo. Y el Tour se ha quedado, ¿no? Con su halo intocable, digamos, pero sin un modelo a futuro claro. ¿No os parece? Bueno, yo creo que al final son la misma empresa la que organiza la Vuelta y el Tour. Se van copiando o diciendo un poco lo que funciona. Y yo lo que echo de menos
aparte de kilometraje, también esa contrarreloj que estaba antes de la montaña. Porque esa es la que marcaba unas diferencias tales, esta contrarreloj larga, que obligaba a los escaladores como Pantani, como Chiappucci, etcétera, ataques de lejos para recuperar tiempo. Si al final pones este año, has puesto 40 kilómetros, no está mal, pero los pones el penúltimo día, vamos a tener gente conservadora hasta el final. Entonces ese modelo se ha perdido totalmente. El de una contrarreloj larga antes de las montañas. Que el Tour, bueno, pues sigue buscando su sitio, pero eso no es malo. O sea, en todos los deportes tiene que haber evolución y tiene que haber cosas nuevas, etcétera. Lo importante es que termine de conectar con el espectador, porque el Tour juega mucho a la baza de que soy el Tour. Como decía antes David, el Tour es tan famoso, entre otras cosas, porque no sé si sabéis que la primera edición que se corrió no iba a correrse en julio, iba a correrse en finales de mayo. Pero el organizador no encontró locos suficientes para correr el Tour. Lo retrasó hasta principios de julio. Eso ha hecho darle al Tour una posición privilegiada en el calendario deportivo, donde no compite con el fútbol, no compite con el baloncesto, etcétera, y de eso se ha beneficiado y se sigue beneficiando hoy en día. Pero no basta con eso, tiene que seguir buscando su estilo. Yo creo que este año el Tour ha vuelto un poco a decir soy el Tour. O sea, yo creo que el recorrido de este año del Tour es el mejor recorrido de las 3 grandes vueltas, salvando de la distancia en las etapas de montaña, que es algo, bueno, pues a lo que nos estamos viendo abocados en todas las grandes vueltas, pero creo que ha añadido más kilometrajes contra el crono, que es algo que se demandaba mucho. Creo que desde 2014 no había una crono de más de 40 kilómetros en una edición del Tour. Creo que los encadenados y los puertos son encadenados y puertos de verdad. O sea, son etapas que si tuviesen 200 kilómetros y es encadenado, estaríamos diciendo que es una barbaridad de recorrido y que es una maravilla. O sea, yo creo que este año el Tour sí que como que ha escuchado un poco y ha vuelto a lo que tradicionalmente le ha funcionado, y creo que por ahí puede tener su camino. Pero luego no le encuentro una explicación real a por qué poner etapas de 130 kilómetros, porque estoy con Iván. No se ha demostrado que no son más entretenidas. O sea, no porque tengan 130 kilómetros un tío va a atacar de salida. O sea, no es acción-reacción, ¿no? No pasa eso dentro del pelotón. Sé que creen que televisivamente tiene más venta, porque es más fácil consumir algo que es más corto y que la emoción está más concentrada al final. Yo creo que no termina de funcionar, ni para que explote la carrera, ni para que la gente se aficione. Eso sí que había que darle una vuelta. A lo mejor es lo que dice Iván, ¿no? Meter algún día de estos, ver qué pasa, pero no que de los 4, 5, 6 días de montaña buenos del Tour de Francia, todos estén en 130, 150 kilómetros. O sea, es decir, haber puesto alguna que sea un poquito más larga y a ver qué pasa. Y del recorrido que hay planteado, ¿qué os gusta? ¿Alguna sorpresa por vuestra parte? ¿Os ha sorprendido algo especialmente? La etapa del Pavés, yo creo, ¿no? El Pavés puede ser la etapa reina del Tour, de hecho, diría. O sea, es que suele ser así de importante. La primera semana del Tour vuelve a ser otra barbaridad. Igual que la de la temporada pasada, yo creo que han buscado algo muy parecido, que sea muy loca, con los clasicómanos pegándose de palos todos los días, con posibilidad de viento, con una crono al principio sin formato prólogo y sobre todo esa etapa de Pavés, que camino del bosque de Arenberg, aunque sin llegar al bosque de Arenberg, que se puede ser la única pega de la etapa, ahí ese día podemos ver fuegos artificiales. Yo creo que hayan decidido, digamos, respetar al mito, ¿no? De alguna manera, ¿no? No invadir su territorio natural, ¿no? No, es que se puede armar una criba brutal, si entran en Arenberg. Sí. En 2018 creo que sí que pasaron por Mont-Saint-Pével, me parece, creo recordar, el año que gana... Yo creo que de los 5 estrellas de Roubaix, si han pasado muy tangencialmente y nunca entre ellos. Porque es que puede ser una carnicería. Pueden quedarse favoritos la primera semana. Yo también estoy muy de acuerdo en que la etapa del pavé es la más atractiva sobre el papel. Porque, ¿qué ocurre? Que es que venimos de modelos de etapas, como decía David, de 130, 150 kilómetros, que vemos que no funcionan, con encadenados míticos. Tenemos un Galibier Croix de Fer, que no Cruz de Hierro, Aldué, tenemos también algún buen encadenado en Pirineos, pero vemos que esos encadenados, subidos a tren, como se están haciendo, al final pierden toda su gracia. Y en definitiva nos agarramos al pavé
porque creemos que es el único sitio donde realmente el equipo no puede ayudarte al 100%. Hay tal caos, tal cantidad de nervios, tanta gente que quiere pasar por sitios muy pequeños, que es muy complicado el sostenerte como equipo y trabajar como si pudieras hacer en una etapa de montaña, que ahí sí que más o menos tienes clara la disposición de tus corredores y cómo moverlos, ¿no? Hoy hemos conocido, por ejemplo, el Jumbo. El Jumbo lleva unos trotones que, si están en forma, perfectamente se pueden zampar cada uno un gran puerto. Y ahí no se mueve nadie. Y sin embargo, el Pavé, pues bueno, tiene siempre esa incertidumbre y ese elemento que rompe, que por ejemplo la montaña tradicional del Tour de Francia hace mucho tiempo que no consigue romper. Han puesto luego también al comienzo del Tour estas etapas en Dinamarca, ¿no? Que parece que lo que quieren forzar es que haya cortes por abanicos, ¿no? Sí. El viento, o sea, bueno, y porque había un puente en el Báltico, ¿no? Que les si no los hubiesen mandado directamente por el Atlántico, ¿no? A ver si hay manera de romper todo esto, ¿no? Bueno, y también mucho cuidado con las caídas, que van a marcar la primera semana y van a marcar el Tour. El año pasado no vimos el duelo Roglic-Pogačar. Este año, pues esperemos que no tengan mucho protagonismo, pero lo están teniendo en los últimos años. Hay muchos nervios, no solo en el pavé, sino en la primera semana, y alguno de los favoritos seguramente se va al suelo. Y eso va a ser más decisivo que una etapa de montaña, seguramente. Oye, y entonces del ciclismo español no esperamos gran cosa, ¿o cómo? ¿O qué? ¿O tenemos alguna esperanza de algún tipo? Yo aquí por pues venga, David, danos un poco de moral, porque en este momento estamos de bajón. Montando la Enriqueta, la estoy construyendo poco a poco. Sé que es difícil de defender, yo soy consciente. Pero, a ver, la verdad que después del abandono en Dauphiné, siendo objetivo y realista ahora, me han bajado un poco las expectativas, porque sí creo objetivamente Enrique está teniendo mejor temporada de las que ha tenido con Movistar. Creo que él se encuentra mejor que en ninguna de las temporadas anteriores. El problema es que por 3 caídas en las 3 grandes citas que se han marcado esta temporada, en Tirreno, Nizzulia y en Dauphiné, no hemos visto realmente 100%, no hemos visto cómo está Enrique contra el resto de grandes líderes. Hemos podido intuir ciertas cosas, pero al final no le hemos acabado de ver. No sé también cómo llegará moralmente después de haberse caído 3 veces, 3 descensos. No sé cómo llegará a los descensos del Tour, cómo los sufrirá, pero creo que está mejor que otras temporadas. Es decir, para mí, tú, David, nos estás diciendo, David, que todavía el mejor más está por explotar. Sí, yo creo que sí. Eso creo que sí, porque creo que no ha sido nunca, desde que marchó de Quick Step, yo creo que nunca ha sido el mejor más. O sea, es decir, yo creo que el mejor más se quedó en 2018 y poco a poco lo está desenterrando. Ojalá, ¿no? Ojalá le salga. Yo es lo que digo, creo que tiene mejores sensaciones que otras temporadas. Problema, llega con un registro de caídas y tal que, bueno, pues te deja ahí un poco en la duda, ¿no? Parece que, pero no hay nada oficial. Además tendrá que defender el pabellón de Movistar, porque realmente no es un equipo que ande muy sobrado de puntos para el futuro, ¿no? Además, también hay que decirlo, ¿no? Además de eso, ¿no? No os olvidéis por eso que Enric Mas hasta no hace mucho optaba al maillot blanco. Creo que este año es el primero que no corre por el maillot blanco, es decir, que sigue siendo joven y que por tanto se le supone una progresión. Yo estoy con David. Habrá que ver cómo le pesan las 3 caídas. Es que no es sencillo de gestionar. No es sencillo de gestionar que en 3 carreras top acabes por los suelos, siempre en las mismas circunstancias, hecho además un Cristo. Y después, yo no conozco personalmente a Enric Mas, pero sí tengo alguna referencia de él y todo lo que he visto. Es un chaval que te podrá caer mejor o peor, que te podrá caer o que te podrá parecer más o menos frío o distante, pero es un chico que se nota que se toma muy en serio su profesión. Y ahora mismo su profesión es una profesión, es decir, el hecho de decir cómo voy a cargar con toda la responsabilidad que me va a llegar en el Tour, con este bagaje que llevo de infortunio en el año, no va a ser sencillo y va a estar muy presionado, porque es que prácticamente, lo vuelvo a decir, es que es lo único que veo ahora mismo para el Tour de Francia, para el ciclismo español. De todas formas,
¿cuál es la razón por la que este chico, qué pensáis, ¿no? O sea, es decir, pues, nos lo hemos preguntado todos miles de veces, ¿no? ¿Por qué este chico no ha tenido otra actitud en las carreras? O sea, es un bloqueo. ¿Vosotros pensáis que es un bloqueo personal? ¿Son órdenes del equipo? ¿Son intereses más allá de más? Porque aparentemente, ¿no? Tú lo ves en muchas etapas, lo ves sobrado, ¿no? O sea, dices, Yo joder, creo coño. que eso es lo que demuestra que es una cuestión de cabeza y de confianza. De hecho, tenemos el documental del día menos pensado para darnos cuenta muchas veces de cómo es la situación dentro del equipo. Y para mí es una cuestión de confianza personal. Él mismo, cuando hace las declaraciones al inicio de esta temporada de voy a ser más agresivo, voy a atacar más, tal, realmente lo que está haciendo es reconocer lo que todos le hemos dicho más de una vez, ¿no? Joder, se te ve sobrado de piernas y joder, sales a todos los ataques, parece que vas silbando y no cambias el ritmo nunca, ¿no? Yo creo que es una cuestión de confianza. Por eso creo que él este año tenía más confianza por cómo estaba en terreno, por cómo atacó el día de Itzulia, sobre todo. Yo creo que es el día que más le hemos visto hacer este año. Yo creo que eso lo ha cambiado y es una cuestión de cabeza y no de piernas, porque piernas, desde luego, tiene, porque si no, no estaría donde está. Y del resto del partido. Sí, adelante, Gonzalo. Yo estoy de acuerdo en que el mejor más está por llegar y que también pensaba que iba a ser este año, pero claro, tenemos el condicionante de las caídas, pues es que psicológicamente tiene que afectarle seguramente, pero si no lo vemos este año lo veremos el que viene, pero lo mejor de este chico está por llegar y llegará, porque toma muy en serio su profesión, porque tiene piernas, tiene cabeza y tiene todavía una recta ascendente, no ha tocado techo ni mucho menos. Y del resto de participación española quedamos en que no veis nada. Ni mucho, ni poco, ni medio pensionista. No es que no quiera ver nada. Ahora mismo la Star List de Pro Cycling Stats, a unos días de empezar el Tour, yo veo que, salvo Movistar, que llevará Enric Mas, están registrados Enric Mas, Erviti y Zaguirre, y Carlos Verona, que claro, salvo Enric Mas, el resto va en rol de labores de equipo. Trabajador. Ahí lo único que puede salvar es que entren o Cortina o Aramburu, ¿no? Que igual algunos sí que acaba yendo al Tour y que tengan esa libertad. Pero claro, fuera de ahí. Claro, es que después fuera de ahí, por ejemplo, Johnny Zaguirre en Cofidis aquí sí que puede tener espacio para su lucimiento personal. John, no olvidemos, ya ha ganado una etapa en el Tour de Francia hace 4 años. Y es que después tenemos a Marc Soler y Jonathan Castroviejo que corren condicionados para sus líderes. Marc Soler está con el gran aspirante, Tadej Pogačar, y Jonathan Castroviejo en Ineos, pues bueno, al líder que la carretera acabe situando, ¿no? O sea que no veo, no hay, bueno, se rumorea, no sé si vosotros tenéis alguna noticia al caso de que Carlos Rodríguez pudiera correr el Tour, no lo sé. Pero es que incluso Carlos Rodríguez tampoco le veo en labores de más allá de un día de lucimiento personal y trabajo de equipo. Pues sería una gran noticia que finalmente, pero sería para coger experiencia, para trabajar y para coger experiencia. Pero bueno, ahí está el futuro, en Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, Juanpe López. El ciclismo español realmente ya ha tocado fondo hace 2 años, el año de la pandemia, que fue el peor. Y ahora mismo, pues lo que hay que es dejar madurar a estos 3 o 4 nombres que llegan, pero todavía son muy jóvenes. Ahora mismo no podemos esperar tampoco nada de estos nombres. ¿Qué os está pareciendo la evolución de estos valores más jóvenes en el último año, por ejemplo? Maravillosa. Yo diría, o sea, es decir, yo soy el primero que intento en el canal frenar un poco porque siento que a lo mejor queremos correr demasiado y no es por ahí. O sea, es decir, no todos van a ser Pogačar. No hace falta ganar 3 Tours con 23 años para ser muy bueno. Pero la realidad es que tanto Carlos como Ayuso han demostrado estar ahí. Lo han demostrado, o sea, es decir, ya no es, o sea, han competido con los mejores y han conseguido estar ahí a su nivel y a un nivel de aprendizaje, pero Ayuso, por ejemplo, la crono que hace el otro día en Dauphiné antes del abandono es una salvajada, o sea, es decir, su primera crono larga, vamos a decir, en World Tour, o su primera crono realmente seria de World Tour y quedara 1 minuto y medio de Filippo Ganna, pues es un registro
maravilloso para ilusionarse, porque es imposible no ilusionarse. Y en el caso de Carlos ya tiene una victoria World Tour en la Itzulia. El otro día estuvo peleando con Michael Woods mano a mano, con un ataque desde lejos. Es decir, ya se están pegando de alguna manera con los grandes nombres. Ahora, evidentemente, paciencia. En principio, Carlos a mí me dijo que iba a hacer la vuelta al inicio de temporada. Esto puede haber cambiado viendo los resultados del equipo. Y Ayuso no iba a correr ninguna grande. Claro, veremos si ni Ayuso corre una grande y si Carlos debuta en la vuelta o debuta en el Tour. A ver cómo ha cambiado la realidad, ¿no? Oye, si os parece, vamos a hablar un poquito más del Tour, pero de otra forma, ¿vale? Quiero andar un poquito en vuestra memoria histórica. Cuando uno piensa en el Tour, tiene sus propios mitos o sus propias etapas idealizadas. ¿Cuál sería para vosotros aquellos momentos que guardáis de alguna manera en vuestro bagaje personal? De, bueno, me enganché al Tour o lo viví con pasión, aquella etapa X, Y, etcétera. ¿Qué es lo que más os ha atrapado concretamente del Tour de Francia? ¿Tenéis alguna imagen más presente siempre relacionada con esta carrera? Yo aquí... vale, te iba a decir. No, acaba, sigue. No, iba a decir que aquí se va a notar que yo soy el Benjamín de la tertulia. Te lo dije. Claro, yo tengo que hablar de Alberto Contador. O sea, es mi referente más... vamos, al final, lo que yo he visto más de cerca siendo adolescente y los recuerdos son Contador. Mis recuerdos son Contador peleando con Schleck y demás. Esos son los recuerdos que yo tengo. Los primeros recuerdos que yo tengo del Tour. Por eso digo que quedo de Benjamín. Luego he leído para atrás, ¿no? Pero claro, lo que yo he vivido, de lo que yo he mamado, es Contador. ¿Y alguna etapa concreta de Contador? ¿Algún momento concreto? La de la cadena. No sé por qué siempre me viene la de la cadena. El ataque cuando se le salta la cadena. Fíjate que no es el que más justicia le hace, seguramente, a Alberto Contador. No será el mejor recuerdo para él, pero no sé por qué ese día lo tengo grabadísimo en la cabeza. Y en aquel momento no sé si me pareció bien o mal. Ahora me parece horrible. En aquel momento igual lo disfruté como un aficionado más y me parecía maravilloso. Pues el primer episodio de ciclismo de YouTube, yo creo, porque tuvo que salir por la noche a pedir disculpas. Recuerdo donde dije, Diego, que sí, bueno, la había visto, pero no mucho. Y yo, si tuviese que irme a los principios, yo me empecé a aficionar al ciclismo en el Tour que Perico pierde con Roche en el 87. O sea que creo que por pata negra, tratando. Recuerdo también. Voy a decir lo mismo. ¿Qué? Perdona. Digo que me lo estás quitando, que voy a decir lo mismo. Yo, que me estás adelantando, creo que somos de la misma quinta. Y yo con 11 años no entendía por qué cojones un positivo en el doping era mala noticia. Digo, pero si es una noticia positiva. Cuando salió el positivo de Perico en el 88, digo, pero vamos a ver si es positiva es buena. Dice, no, es positiva porque ha tomado algo. Digo, pero vamos a ver que si es positiva. Pues también recuerdo mucho esos días. Bueno, es que tener presente que, claro, ahora España ganó el Mundial, Rafa Nadal, no sé qué, pero en el 88 España iba a los Juegos Olímpicos de Seúl y ganó 4 medallas, de ellas solo una de oro. Es decir, el deporte español era testimonial en el mundo. Que un tío llega así, que ganas el Tour de Francia, da la hostia, ¿no? Yo me acuerdo de aquellos años, fueron muy chulos. Pero sí que recuerdo que de esos años recuerdo más nítidas las vueltas del mes de abril. Las vueltas de estar con la radio así y el jersey en clase para que no te viesen, escuchar a García y a De la Morena, los finales de etapa a finales de los 80, principios de los 90. Y después si me dices estampas del Tour, o sea, la etapa que yo creo que ha marcado una generación es la de Luxemburgo 92. De Indurain. Eso no lo veremos nunca más. El único que se aproximó a algo fue Ulrich y quedó pues en el Tour del 97. Y después también una muy bonita que tengo un gran cariño fue aquella que Pantani le levantó el Tour a Jan Ulrich en el 98. En los dos Alpes esa etapa fue también para enmarcar. Gonzalo, haberte echado la guitarra. Venga. Yo,
Yo me aficioné al ciclismo por Perico, siendo un niño también, y entonces ahí son 87, 88. Se ha cortado. Se le ha cortado. Gonzalo. Pensaba que yo creo que iba a decir que se aficionó con Pogačar y se le ha cortado, justo. Tiene conexión del 87. Sí, 2 minutos tarde, que solo ha vuelto a hacer. Te hemos perdido 30 segundos, con lo cual nos lo tienes que repetir. No, os decía que me aficioné al Tour con Perico y fueron los Tours del 87, 88 y 89, siendo yo muy niño, pero que hay un mal recuerdo, pero que es imborrable, que es cuando Perico llegó tarde a la salida del contrarreloj. Bueno, eso no ha vuelto a pasar, no solo le puede pasar a Perico, es algo eso es casi mágico. Gonzalo, una cosa, ¿cómo recordamos con tristeza aquel momento que Perico ¿qué está pasando? Está llegando tarde, desgraciado, pero nadie le avisa, nadie. Y cómo, visto desde ahora, aquel tour fue realmente impresionante. Fue, yo creo, de los mejores tours que hemos visto nunca. Desde el modo desapasionado de banderas y demás que posiblemente veamos ahora el ciclismo, aquel tour fue un regalo que, bueno, ya ves, tantísimo tiempo después, pues 33 años, si no me equivoco, después nos sigue pareciendo la hostia, y sobre todo los nombres que lo compitieron, ¿no? Auténticos mitos de este deporte. Pues yo, si me permitís aportar, yo me quedo con 2 momentos. Bueno, con Perico, con la época de Perico, me quedo con... Fue espectacular. Me quedo con la época, personalmente, con la época de Perico varios momentos, pero sobre todo de Indurain, yo me quedo con la etapa que he comentado al principio, la de Sestrier, aquel etapón con Chiappucci. Me pareció la agonía pura hecha ciclismo, y luego el ataque de Indurain en Lieja. Cogido abajo, con el holandés con Breuking, ¿no? Creo que era. No, Brunel. Con Brunel, perdón. Me pareció aquello brutal. Pero bueno, si es que al final cualquier tiempo pasado fue mejor. Realmente. Me sabe mal por David que no lo vio y se lo tenemos que contar. Sí, yo lo siento exactamente. Yo lo estaba sintiendo por David porque no lo vivió en directo, joder, que se perdió. No os preocupéis. Grandes momentos. Bueno, oye, nada. De todos modos, decimos esto también. Perdón, no sé si me oís. Sí, perfectamente. Pogačar a Roglic hace solo 2 años fue espectacular. Una contrarreloj cuando no se lo esperaba nadie ganarle. Eso si eres esloveno, pues claro, tienes que fliparlo. Con esa estampa además del casco torcido, aquello fue un poco, además, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Y este año, por cierto, vuelven a la Plans de Delfíl. En principio, los 2 en competición, vamos a pensar, sin ninguno abandonado hasta ese día. Esta vez sin una contrarreloj, pero vuelven a verse los 2 en la Plans de Delfíl, así que ese día va a estar curioso. Ese día yo creo que va a haber nervios de más de uno, y conociendo a Pogačar, lo mismo se anima desde abajo o intenta hacer alguna simplemente por divertirse, porque este ya da la sensación de que corre para divertirse, no corre para ganar, o sea, no hace otra cosa. Ayer me preguntaba que yo no sé cuánta pasta habría puesto la estación de esquí que hay allá arriba, en ese puerto, porque no sé cuántas veces hemos subido. En 10 años, creo que es. Y el Tour femenino también acaba. Sí, la han puesto en el mapa totalmente. Además, recuerdo que la primera vez que lo subieron fue hace 10 años, en el 2012, que le ganó Froome a Cadel Evans y a Bradley Wiggins. No, y además que es efectivamente, como dices, o sea, es una etapa que da espectáculo normalmente. Este año es un poco formato unipuerto, también hay que decirlo. Es un poco. Va muy solo el puerto y no sé si hará tantas diferencias. Pero bueno, meten el kilómetro sin asfaltar del final, que ahí ganó Teuns, ¿no? El año que se pone chico en el líder. Así que, a ver. Muy bien. Pues nada, yo quisiera ir acabando, pero no sin antes referirme a lo que viene después del Tour masculino, que es el Tour femenino, ¿vale? Y a propósito del Tour femenino, me gustaría un poco saber vuestra opinión sobre el boom que ha experimentado el ciclismo femenino en los últimos tiempos. Yo he hablado con chicas que se dedican profesionalmente al ciclismo y son un poco... Hay posturas diversas, ¿no? Muchas de ellas todavía siguen echando en falta que realmente ese presunto interés por el ciclismo femenino rezume e impregne las carreteras y los caminos, sobre todo en la montaña, ¿no? ¿Eso cómo veis? ¿Se corresponde
estamos todos de acuerdo en que el ciclismo femenino evidentemente hay que fomentarlo, eso estamos todos de acuerdo. ¿Existe una correspondencia en el mundo, digamos, real? ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Hay que plantar la semilla para que salga luego la planta? ¿O esto cómo lo veis? Sí, yo creo que se está plantando, ¿no? Yo creo que estamos ahí. Estamos en ese gran momento, ¿no? De hecho, tampoco habría que exigir, que les está pasando mucho también a ellas, que el calendario, por ahora tener que convertir todas las carreras masculinas en carreras del calendario femenino, evidentemente no hay el mismo pelotón en el pelotón masculino y en el pelotón femenino, y eso está haciendo que el calendario sea casi inabarcable para una gran ciclista dentro del calendario femenino. Pero yo creo que estamos ahí. No hay que olvidar que el año pasado fue el primer año de París-Roubaix, o la temporada de París-Roubaix femenina. Este año es el primer Tour de Francia femenino, o el regreso, pero bueno, el primer Tour de Francia como tal femenino. Creo que estamos ahí. Estamos en ese momento de que todo va tirando para adelante. Evidentemente todavía no es o no se corresponde con el apoyo de la afición masivo, pero creo que eso poco a poco se va a ir generando. Yo creo que estamos en el momento clave, está cambiando mucho, están teniendo mucha visibilidad las carreras ahora mismo en televisión, cada vez se habla más y se conoce más al pelotón femenino y a las líderes del pelotón femenino, y yo creo que estamos ahí. Es trabajo, yo creo que simplemente de seguir haciendo, ¿no? De seguir apostando, de que las carreras sigan apostando por ese calendario, y acabará pasando, pero creo que es eso, estamos en el primer Tour, en la primer París-Roubaix, es decir, estamos como al inicio del camino, ¿no? Y yo creo que al inicio del viaje, ¿no? Irá pasando. Quizás habría que generar referentes, ¿no? Que al final los deportes muchas veces se sirven de referentes para atraer a la gente, ¿no? Sí, a ver, el tema es que estamos como en ese campo que tú estás empezando a cuidarlo, estás empezando a regarlo, a plantar semilla y demás, y veremos en qué desemboca todo esto. Lo que está claro y lo más importante es que hay un cambio de chip, hay una necesidad por parte del ciclismo profesional de darle su cuota a la parte femenina, ¿no? Hay unas marcas con necesidades también para ciclistas femeninas, para chicas y demás, e incluso vemos que, pues que tú vas de viaje a destinos ciclistas como Gran Canaria y te encuentras muchas chicas yendo en bicicleta, en grupetas solo de chicas, cosa que igual hace unos años era impensable. Bueno, la rueda ha echado a andar. Yo creo que la inercia es buena, pero sí que es verdad que, bueno, que si hablas con muchas ciclistas de equipos que nos contó, pues te dirán que siguen padeciendo las mismas carencias de siempre. Pero bueno, al final lo importante es que se vaya impregnando todo y que todo vaya mejorando. Yo creo que una vara de medir muy clara es algo que hemos comentado alguna vez, y es una ciclista profesional puede ser madre y después puede tener guardada su plaza en el equipo donde está. Pues ya hay equipos que lo están haciendo. Obviamente no son mayoría y quedan muchísimos por poder garantizarlo, pero bueno, al menos se está empezando a dar la circunstancia de que se puede hacer, y eso pues creo que son pasos adelante, que igual no son los rápidos que muchos y muchas quisieran, pero bueno, que son pasos adelante en definitiva. Muy bien, pues estupendo, ha sido un ratito de charla súper interesante, compañeros. Si os parece, lo dejamos aquí con buen sabor de boca. Por supuesto. Ahora llega el verano, espero que le deis fuerte a los pedales, eso ante todo. Okay. Y nada, muchísimas gracias, Iván, el cuaderno de Joan Seguidor, a seguir dándole duro. Gonzalo Díaz, el tío del mazo, a seguir dando caña. Y David García, el Benjamín de la tertulia, a seguir dándolo todo en las redes sociales. Muchísimas gracias a los tres y un placer enorme. Encantado de haber estado un ratito con vosotros. Chao. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Diego. Chao. Adiós. Un abrazo. Gracias.